Hola, ¿qué tal? Te habla Cristo de Velo y ahora vamos con los objetos. Tenemos bastante material el día de hoy por lo que ven. Así que vamos a comenzar. Objetos de JavaScript. Bienes de la vida real. En la vida real, los objetos son cosas como casas, coches, personas, animales o cualquier otro sujeto. Aquí hay un ejemplo de objeto de coche, por ejemplo, car.name. Entonces le decimos el nombre del carro, el modelo, el peso, el color. Entonces, por ejemplo, punto start, punto drive, métodos que puede hacer, puede iniciar, puede manejar, puede detenerse y así sucesivamente. Propiedades de objeto. Un coche de la vida real tiene propiedades como el peso y el color, lo que yo le acabo de mencionar. Y métodos de objeto, un coche de la vida real tiene métodos como empezar y detener. Las variables de JavaScript. Las variables de JavaScript son recipientes para los valores de los datos. Este código asigna un valor simple, por ejemplo, un valor FIA, que es la marca, a un coche de nombre variable. El nombre de la variable es car y tiene un valor que se llama FIA. En los objetos también son variables, pero los objetos pueden contener muchos valores, y esta es la gran diferencia. Este código asigna muchos valores, FIA, el peso, el modelo digo, y el color, a un objeto llamado coche. Nota, es una práctica común declarar objetos con la palabra clave del objeto dado. Entonces, y obtenga más información sobre el uso de cons de los objetos en el capítulo, ya sabemos cómo se implementa esto directamente. Pero siempre referimos al tipo, si es un coche es un coche, si es una casa es una casa. Aquí puedes ver, por ejemplo, cal, tipo, FIA, modelo tal y color tal. Por ejemplo, en este caso estoy llamando el tipo, pero yo puedo decirle, bueno, dame el modelo y él me lo va a ir dando. Y así sucesivamente me va a ir trayendo los valores. Definición de objetos. JavaScript. ¿Cómo definir un objeto en JavaScript? Utilizar un objeto literal, usando new, la palabra clave, o usando un constructor de objeto, que eso lo vamos a ver más adelante. JavaScript, objeto literal. Un objeto literal es una lista de nombres, pares de valores dentro de los apartados rizados, dentro de las llaves, por ejemplo, nombre, apellido, edad, color de ojo. Los nombres de los pares de valores también se llaman clave, pares de valores. Los literales de objeto también se llaman inicializadores de objeto. Creación de objeto. Bueno, estos ejemplos crean un objeto JavaScript con cuatro propiedades. Tenemos la, el nombre, que es persona. Mayormente, como nos refirieron anteriormente, que utilizamos cons para definir y para que no sean moldeables, aunque después podemos integrarle nuevos valores que solo veremos. Porque bastante contenido. Yo lo hago primero todo y después doy el curso, claro está. Primer nombre, que es John. Segundo nombre, Doe. Y así sucesivamente. Los espacios y las rom rompeciones de línea no son importantes. Un inicializador de objeto puede abarcar varias líneas. Por ejemplo, puedes declararlo en una línea o separado por coma y haciendo espaciados. Este ejemplo crea un objeto JavaScript vacío y luego añade las cuatro propiedades. Por ejemplo, puedes crear con persona y decirle persona.firstName y así sucesivamente ir añadiendo los valores. Eso no afecta en nada. Y te va a ir trayendo todos los valores en base a que tú lo vayas con el getElementById trayendo todos esos valores. Ok. Usando la nueva palabra clave, este ejemplo crea un nuevo objeto JavaScript usando un new object y luego añade cuatro propiedades. Por ejemplo, const person new object y le añadimos las propiedades. Los ejemplos anteriores hacen exactamente lo mismo, pero no hay necesidad de usar new object para la legibilidad, la simplicidad y la velocidad de ejecución. Utilice el método del objeto literal, que es sin el new directamente. Propiedades de objetos, los valores nombrados en los objetos JavaScript se llaman propiedades. Por ejemplo, el nombre es una propiedad, el apellido es una propiedad, la edad es una propiedad, los colores de los ojos son la propiedad que pertenecen al objeto persona. Los objetos escritos como pares de valor de nombre son similares a conjuntos asociados en PHP, diccionarios en Python, para lo que vienen de Python, mesa de shows en C Sharp, mapa de hash en Java, HC en Ruby y Perl, para que te hagas una idea si vienes de uno de estos lenguajes. Acceso a propiedades de objetos. Puedes acceder a las propiedades de objetos de dos maneras.
object, nombre del objeto, y el property name, que es el nombre de la propiedad, object y property name. Por ejemplo, person, last name, y de esta forma, pero mayormente tú vas a ver esto, no esta interpretación. Y puedes ver que ambas formas dan prácticamente lo mismo. Hago aquí, esto lo cierro, esto también, exacto. Métodos y objetos. En JavaScript, los métodos son acciones que se pueden realizar en objetos. Los métodos son definiciones de función almacenadas con valores de propiedad. Por ejemplo, nombre, estos son los valores de la propiedad, y también esto se toma directamente como un valor de la propiedad. Si yo le digo full name, function, return this first name, last name, el ejemplo anterior se refiere a objeto persona. Este nombre significa la propiedad de persona del primer nombre, y este apellido significa la propiedad de la última persona. En JavaScript los objetos son array. Si entiendes objetos, entiendes JavaScript. Mira qué frase. Los objetos son recipientes para propiedades y métodos. Las propiedades se llaman valores. Los métodos son funciones almacenadas con propiedades, y las propiedades pueden ser valores primitivos, funciones o incluso otros objetos. Así va la escalabilidad. Los objetos son recipientes de propiedades y métodos. Las propiedades se llaman valores. No lo voy a repetir nuevamente, pero siguiendo esa cadena. Y en JavaScript casi todo es un objeto. Los objetos son objetos, las matemáticas son objetos, las funciones son objetos, array es un objeto, los mapas son objetos y los conjuntos son objetos. Todos los valores de JavaScript, excepto los primitivos, que ya saben cuáles son objetos. Primitivas de JavaScript. Un valor primitivo es un valor que no tiene propiedades ni métodos. Por ejemplo, 3.14, 14 iba a decir, es un valor primitivo. Un tipo de datos primitivos son datos que tienen un valor primitivo. JavaScript define 7 tipos de datos primitivos, que son string, number, boolean. Ya vimos todo esto. Inmutables. Los valores primitivos son inmutables, son codificados y no se pueden cambiar. Si x es 3.14, puede cambiar el valor de x, pero no puede cambiar el valor de 3.14. Efectivamente. Hola, tipo, comentario. Entonces, los objetos JavaScript son mutables. Los objetos son mutables, se abordan por referencia, no por valor. Si la persona es un objeto, la siguiente declaración no creará una copia de persona. Exacto. Objeto no es una copia de persona, el objeto es persona. Efectivamente se refiere a la persona misma, no a una copia de lo que se refiere, como hacemos con los valores primitivos. El objeto X y la persona objeto comparten la misma dirección de memoria. ¿Entienden? El objeto X y la persona X y el objeto X, la persona X comparten la misma, se refiere a lo mismo. Cualquier cambio en X también cambiará de persona. Por ejemplo, con X persona igual a change de age, va a cambiar directamente la edad. Usted aprenderá mucho acerca de los objetos en los siguientes capítulos, porque directamente hacen la misma referencia. Estás accediendo al apartado del objeto, que almacena el mismo valor en memoria. Y excelente, a mí me das mi más uno. Seguimos a la siguiente clase. Definición de objetos. Los métodos para definir objetos en JavaScript. Usar un objeto literal. Podemos definirlo de forma literal, como ya hemos visto, usando new, ya lo hemos visto, usando un constructor de objetos, más para adelante, usando object async, usando object create, object from strings. Entonces, en tries, no en string es otra palabra. JavaScript object literal, eso lo hemos visto. Un objeto literal es una lista de nombres, de propiedades, valores dentro de un apartado de códigos rizados, eso de llave en nuestro idioma. Creación de un objeto, por ejemplo, aquí podemos ver crear un objeto en JavaScript vacío y después asignarle, eso lo vimos. Crear un objeto en JavaScript vacío usando new, esto es lo mismo. Los ejemplos anteriores hacen exactamente lo mismo, pero no hay necesidad de usar new, eso ya lo hemos abundado. Funciones en constructor de objetos. A veces necesitamos crear muchos objetos del mismo tipo. Para crear un tipo de objeto utilizamos una función de constructor de objeto para no tener que sobreescribir el objeto. Si consideras una buena práctica nombrar funciones, se considera una buena práctica.
Nombrar funciones constructoras con una primera letra superior. Por ejemplo, que la función, o mayormente en los métodos también hacemos prácticamente lo mismo, que si bien es otro lenguaje, que el método lo definimos con una letra mayúscula. En la función de constructor, this no tiene valor. El valor de this se convertirá en el nuevo objeto cuando se crea un objeto nuevo. Por ejemplo, si yo hago lo siguiente, ahora podemos usar new person para crear nuevos objetos. Todos estos objetos no tengo que sobreescribir y hacer cada uno un método individual, sino que con la función const my father, my mother, my sister, le declaro las variables new person y le asigno los valores. Entonces, si decido, por ejemplo, acceder a my father, me va a traer los valores, pero estoy directamente asignándole los valores a person y haciendo que esto no sea una sobreescribir todo desde cero, sino que con la función lo hago todo. Valores predeterminados a la propiedad. Un valor dado a una propiedad será un valor por defecto para todos los objetos creados por el constructor. ¿Entienden? Por ejemplo, un valor dado de una propiedad será un valor por defecto para todos los objetos creados del constructor. Si le damos así, aunque yo defina, por ejemplo, los valores en new person, siempre la nacionalidad, como la definí, como un valor dado, va a ser inglés. Todos son ingleses. Por eso mayormente tú algunas veces se necesita hacer esto y otras veces no, pero va a depender de la necesidad. Métodos y objetos en JavaScript. Los métodos y objetos en JavaScript se pueden agrupar en métodos generales, métodos de gestión de propiedades y métodos de protección de objetos. Aquí hay varios que son de asignación, de creación y uno que otro. Esto mayormente se pueden implementar en cada uno de las implementación de los objetos. Retorna todas las propiedades en un array y así sucesivamente. Aquí tengo el más uno. Ahora vamos a pasar a la siguiente clase. Puedes ver estos métodos especiales, diría yo, los métodos generales, y ver cuál mayormente se utilizan dependiendo de la necesidad que tengas. Así que no le daré tanta relevancia, pero están ahí para usarlos. Cierro esto. Ok. Esto se tradujo. Ok. JavaScript. Un objeto es una colección de viviendas. Las propiedades son la parte más importante de los objetos de JavaScript. Las propiedades se pueden cambiar, añadir, eliminar y algunas se leen solamente. Por ejemplo, tenemos el nombre del objeto y la propiedad. Esto es lo más importante. Las instancias para acceder a la propiedad de un objeto es nombre y la propiedad. Ya ustedes tienen la idea. Por ejemplo, este es el objeto name y este es el valor. También recuerden que podemos acceder de esta forma y también podemos acceder de esta forma. Tenemos varias formas para accederlo. De esta forma lo imprimimos así, de esta forma lo imprimimos de esta y de esta. No, ni lo voy a abrir porque se sabe que prácticamente son implementaciones que ya hemos visto. Abriré una, esta. Es prácticamente lo mismo. Accedemos a H y nos trae que 50. Añadir nuevas propiedades. Por ejemplo, puede añadir nuevas propiedades a un objeto existente simplemente dándole un valor. Esto con los objetos es un tema bastante divertido porque son muy prácticos. Es algo que, mira, yo quiero que tal propiedad tenga tal valor. Excelente. Tú le dices person.nationality English, se la asignas y va a ser inglés. Esto es práctico. Todo es práctico. Suprimir las propiedades, puedes decirle, bueno, elimíname, delete persona. Entonces me parece un definer porque no existe. El objeto fue eliminado. Suprimir, que es prácticamente lo mismo. Así que eso es delete. El delete, palabra clave, borra el valor de la propiedad y la propiedad en sí. Después de la eliminación, la propiedad no se puede utilizar antes de que se añada de nuevo. Si la añadimos de nuevo, podemos utilizarla, pero si ya la eliminamos, no. Objetos despertados. Los valores de propiedades en un objeto pueden ser otros objetos. Es un objeto dentro de otro objeto. Puedes ver, por ejemplo, mi objeto tiene nombre John, edad, pero tiene my car, está dentro del objeto. Tiene carro Ford, carro 1 es un BMW y un Fiat.
puedes acceder a objetos anidados. Anidado quiere decir uno dentro de otro. Por ejemplo, my object, my cars, cars do. Entonces me va a acceder al BMW. Ven, qué intuitivo es esto y divertido. Creo que cerré una ventana. Viene property, esta, vamos a validar algo. Creo que ahí cerré. No quiero saltarme ningún tema. Sí, ahí está bien, está bien. Entonces, podemos acceder a los valores de forma anidada. Cierro esto, ahora sí cerré una ventana. Aquí, métodos de gestión de las propiedades. Aquí lo que tenemos algunos métodos que pueden hacer ciertas cosas. Por ejemplo, tenemos el método. Este ejemplo añade una nueva propiedad a un objeto. Por ejemplo, object.define property, persona, year, value, que sea del 2008. Y lo que lo añade directamente, añade un valor o un año, vendría siendo persona year. Si le doy a año, me va a traer directamente que esta propiedad se llama year y el valor es año. Cambiar un valor de la propiedad, podemos utilizar esto para cambiar el language, que sea value no, y le decimos no y él lo va a entender. Atributos de la propiedad. Todas las propiedades tienen un nombre, además también tienen un valor. El valor es uno de los atributos de la propiedad. Otros atributos son enumerables, configurables y escritos. Estos atributos definen cómo se puede acceder a la propiedad. Es legible, es escritor. En JavaScript todos los atributos se pueden leer, pero solo el atributo de valor puede ser cambiado y solo si la propiedad es escrita. En ECMAScript 5 tiene métodos para obtener y establecer todos los bienes del atributo, que esos son los getter y los setter, que creo que, si mal no recuerdo, es el próximo tema. Primero, aquí métodos está otra vez. Vamos a ver otra aplicación de los métodos, pero en este caso lo vamos a ver con this. Cierto modo, este es un poco más corto porque no abunda tanto. Sí, porque ahí estaba analizando que los getter y los setter, datos del metadato, no. Miren, aquí por ejemplo yo puedo decirle en JavaScript que puedo sobreescribir esto y decirle first. Este ejemplo, el lenguaje no puede ser enumerado. Por ejemplo, aquí no puede ser enumerado ni sobrescrito. Y tenemos una propiedad para acceder a todos los valores del objeto. Por ejemplo, tenemos get owner property name y me trae todos los valores. First name, last name y language. Por ejemplo, dirás, bueno, ¿y por qué no me trae todos los valores de... Aquí me trae los nombres del objeto, no directamente los valores? Solo vamos a hacer con un ciclo for. Y aquí hay varias implementaciones que realmente tenemos que seguir avanzando. Métodos y objetos. Por ejemplo, los métodos y objetos. Métodos y objetos son acciones que pueden realizar en objetos. Un método es una definición de función almacenado con valor de propiedad. Por ejemplo, aquí decimos que estos son los bienes y este es el valor. Esto, por eso que te dice que es un método de una función almacenado con un valor de propiedad, porque se toma como un valor. Y hacemos, por ejemplo, para acceder al valor this.firstName and this.lastName, accediendo a fullName. En el ejemplo anterior se refiere al objeto persona. This first name significa la propiedad de la persona del primer nombre y last name significa la propiedad de la última persona. Y yo puedo acceder o nombre del objeto, que es directamente este, y el método name. Y directamente si accedo a full name me va a traer el nombre y el apellido de dicha persona. Si accedo a la propiedad complete name, que es nombre full name, nombre completo, ahí la traducción se fue para Pekín. Añadir un método a un objeto, añadir un nuevo método a un objeto es fácil. Por ejemplo, si yo hago persona.name y retorno esto, lo que me va a hacer directamente añadir que el name va a ser el nombre completo y me va a traer my father is John Doe, porque yo le estoy diciendo, mira, ahí me añadiste un método que tiene el nombre y el apellido. Uppercase, que es para hacer, este método convierte el texto a mayúscula y nada. Este es un módulo easy, así que lo pasamos, se entiende claro. Para mostrar los objetos, como les decía anteriormente, yo quiero mostrar mi objeto, tengo varias opciones. Se producirá que al mostrar un objeto, tenemos objeto, que es
el nombre del objeto y la propiedad. Por ejemplo, aquí me sale objeto, objeto, pero yo quiero directamente acceder a los valores. Algunas soluciones para mostrar los objetos son su nombre, bucle, object value o JSON string Giphy. Mostrando las propiedades de objetos, las propiedades de un objeto se pueden mostrar como una cadena. Por ejemplo, person age, aquí si yo quiero acceder a todos los datos es un poco cansado acceder uno por uno. Por eso lo que hacemos es los bucles. Definimos una variable, a la variable le decimos que recorra persona, que vaya haciendo la iteración y un espaciado y que directamente haga lo mismo que lo anterior, pero ahora sin definir cada valor uno por uno. Debo usar a la persona X en el bucle. Persona X no funciona porque X es la variable del bucle. Exacto, let X. Y hacemos así. Esto toma el nombre del objeto y esta es la propiedad y me lo va trayendo dentro de un test. Eso lo hemos visto. Tenemos object value. Por ejemplo, esto es lo que hace que crea una matriz de los valores de la propiedad y los trae. Hoy en trees, que hace que sea simple de usar en bucles. Por ejemplo, for let, fruit, value, for fruit and trees, y me trae todos los valores uno por uno, ordenados de forma correcta. Y un JSON, el resultado será una cadena escrita notable en JSON. Se puede utilizar esto para convertir una cadena de método JSON y en JavaScript lo convertimos. Por ejemplo, si yo defino una variable, lo convierto en JSON, lo que me va a hacer es traerme los valores, pero de forma como si fuese un JSON. Así que esto es bueno cuando quiero traerlo de esta forma. Yo mayormente los traigo con un ciclo for porque lo entiendo mucho más. Métodos de objetos, estamos por aquí y luego vienen los accesorios. Estos son algunos métodos que se pueden utilizar. Método de copia de propiedades de uno o más objetos de origen de un destino. Estas son propiedades que tú puedes utilizar. Esta devuelve una matriz de pares de la clave del objeto, por ejemplo, y me trae todos los valores. String hace que sea simple usar los objetos en bucles, y eso lo vimos. Este método crea un objeto de una lista de pares, la clave y el valor. JavaScript. Y aquí estos son métodos que se pueden integrar que, bueno, dependiendo de tu necesidad lo vas a ir utilizando. Este tema no lo veo tan a profundidad. Si vas a utilizar algún día una de estas, este sí es un tema importante. Get, getter, inserer. Lo define mostrar y modificar. Esto podemos acceder a las propiedades del objeto. Por ejemplo, si utilizamos lang, queremos acceder a la propiedad que es para mostrar el valor de language, podemos utilizar getLang return this language y va a ser prácticamente lo mismo que si yo hago language y hago así y corro. Es inglés, no se mueve porque es lo mismo. Set por igual si quiero acceder a language, pero aquí tengo que decirle person.language igual a English, y automáticamente me trae que si yo accedo a person.language me trae el valor que ya fue modificado, no es no, sino es inglés. Entonces, la función de JavaScript o getter, ¿cuáles son las diferencias entre estos dos ejemplos? Si yo full name function le digo this.firstName, como lo tenemos habitual hacer, y tenemos otra forma que es con get return the first name and this last name. El ejemplo 1 tengo un acceso a full name como función. Ahí, ten esto aquí guardado. Person.fullname. Pero en el ejemplo tengo acceso a full name como propiedad, que eso es lo que queremos. El segundo ejemplo proporciona una sintaxis más simple y la calidad de los datos viene siendo más segura, mejor calidad de datos cuando se utilizan getter y setter. La propiedad de este ejemplo devuelve un valor de language en la parte superior. Usando lang, también almacena una caja superior el valor de language de la propiedad. Utilizar o usar get and set da una sintaxis más simple, permite la misma sintaxis para propiedades y métodos, puede asegurar una mejor calidad de los datos y es útil para hacer cosas entre bastidores. Ya sabes, accedes directamente a tu propiedad con get y set y no accedes directamente a la función, así como te lo expliqué anteriormente. Entonces,
El método también, este método también se puede utilizar para añadir getter y setter. Y esto da como resultado un 4. Con ChatGPT te lo explica todo. Si quieres desglosarlo, yo lo desglosé para ver. Por ejemplo, hacer el reset, ejecuta el get, define para reset, establece un cero. Y así sí, todo el proceso. Fue bastante divertido ver la implementación de esto. En principio, esto es como la máxima expresión de cómo implementar get y setter. Tienes tiempo, ponlo en ChatGPT y ve cada parte. Dile, explícame este código y te va a divertir bastante. Constructores de objetos en JavaScript. Esto lo hemos visto. A veces necesitamos crear muchos objetos del mismo tipo. Entonces, para crear un tipo de objeto, utilizamos una función de constructor. Y este constructor, cada vez que le pasemos los datos, va a tomar todos los datos que le vayamos pasando. Por ejemplo, new person va a ser el que dentro le decimos, bueno, a este constructor añadirme los datos uno por uno. Y lo que hace es añadirle cada uno de los datos. Si por ejemplo quiero a mi Finder, lo que hago le paso los parámetros y automáticamente me toma los valores. Y eso hace este módulo para no sobreescribir tanto, añadir una propiedad al objeto. Por ejemplo, si quiero añadir una propiedad nueva o una existente, en este caso es una nueva, le añadimos que mi padre es inglés y lo hace. Aquí también lo mismo, es prácticamente lo mismo, método de funciones de constructor. Eso hace prácticamente lo mismo que hemos visto anteriormente. No puedes añadir un nuevo método, una función de constructor de objetos. Este código producirá un error. Entonces no puede directamente añadirle. Añadir un nuevo método debe hacer el prototipo de función de constructor. Por ejemplo, person prototype.change function. Y así sucesivamente. Aquí no voy a abundar tanto. Vamos al siguiente tema, porque esto es para no sobreescribir tanto. Eso es lo importante de ese módulo. Prototipos de objetos. Los objetos JavaScript heredan propiedades y métodos de un prototipo. En el capítulo anterior aprendimos cómo usar un constructor de objetos, que eso fue lo que vimos anteriormente. También aprendimos que no se puede añadir una nueva propiedad a un constructor de objeto existente. Por ejemplo, en este caso, no se puede añadir, sino que lo que hacemos es, para añadir una nueva propiedad de un constructor, debe añadirla a la función del constructor, aquí directamente, ahora sí, y así funciona directamente el valor. Y aquí tenemos herencia de prototipos. Todos los objetos JavaScript heredan propiedades y métodos de prototipo. Objetos heredan property, array property y estas propiedades. Por ejemplo, prototype propiedad le permite añadir nuevas propiedades a los objetos del constructor, que eso lo vimos anteriormente. Así que cierro esto. Por último, tenemos métodos de protección de objetos que previenen que se añadan propiedades a un objeto. Algunos retornan si se puede añadir propiedades a un objeto. Otros hacen que no se le pueda añadir propiedades a objetos eliminados. Otros retornan si el objeto está sellado y así sucesivamente, que son condiciones o condicionales. Algunos seguros o protección es que con const no puede volver a filmar el objeto, pero todavía puede cambiar el valor. Es como proteger los objetos con const. JavaScript Object Prevent Station, el método que impide añadir propiedades a un objeto. Por ejemplo, es este. Type order cannot define property nationally or is not extensive. Que te dice que no es extensible. Tenemos un try catch y aquí me envía el error porque tú lo definiste aquí arriba o lo definimos, ya te estoy culpando, dado que los arrays son objetos. Los arrays también pueden ser impedidos de esta forma. JavaScript object is extensible. Comprobar si un objeto es extensible devuelve cierto si un objeto es extensible. Por ejemplo, hacemos aquí y me dice que es un false porque no es un objeto extensible. Y si hacemos aquí, me dice también que es un false porque no es un objeto, previene que es un objeto extensible. En este caso, hoy es extensible, devuelve cierto si un objeto es extensible y comprobar si un objeto es extensible. Y si es lo mismo prácticamente. Estas son buenas prácticas que puedes ir utilizando. Por ejemplo, el método se puede utilizar para comprobar si un objeto está sellado. El método para evitar cualquier cambio de un objeto. Los objetos congelados no son solo de lectura. Y así sucesivamente.
Y eso sería todo por el video de hoy. Si quieres poner en práctica cada una de estas de los métodos finales, los puedes ver. Son bastante cool realmente. Y el próximo tema viene siendo las funciones. Terminé un poco cansado porque llevo bastante hora. Se puede ver como minutos, pero son bastante horas. Así que disfruten todo eso porque el sacrificio al fin y al cabo da resultado. Yo soy Cristo de Velo. Muchas bendiciones.